21 de noviembre de 1995. Los Angeles, California. El Shrine Auditorium resplandecía bajo miles de luces que habían sido instaladas para celebrar el 80º cumpleaños del hombre más importante en la historia de la música popular americana. Frank Sinatra, el presidente del Consejo, ojos azules. La voz estaba sentado en una mesa de honor, rodeado de celebridades que habían venido de todo el mundo para rendirle homenaje. Bruce Springsteen cantaba desde el escenario. Bob Dylan había preparado una interpretación especial. Estrellas de 3 generaciones diferentes llenaban cada asiento del auditorio, pero algo estaba terriblemente mal aquella noche, algo que solo aquellos más cercanos a Sinatra podían percibir con claridad. Desde su posición privilegiada cerca de la mesa de su padre, Tina Sinatra podía escuchar cada palabra que el anciano murmuraba bajo su aliento mientras un artista tras otro subía al escenario para cantarle sus propias canciones en interpretaciones que variaban desde lo sublime hasta lo vergonzoso. Lo que escuchaba le rompía el corazón en 1000 pedazos. Su padre, el hombre que había dominado los escenarios del mundo durante más de 5 décadas con una autoridad que nadie se atrevía a cuestionar. El artista que había definido lo que significaba ser un cantante en el siglo XX. Odiaba cada minuto de aquella celebración, elaborada que nunca había querido y que ahora lo torturaba con cada aplauso. Barbara, su esposa, y Tony, su asistente de toda la vida, apenas podían mantenerlo sentado en su silla e impedir que se levantara y abandonara el lugar en medio de la transmisión nacional. Las semanas previas al evento habían sido una agonía para la familia Sinatra, un periodo de tensión constante que había puesto a prueba los lazos familiares de maneras que nadie había anticipado. Tina había recibido llamadas desesperadas de los asistentes de su padre, a todas horas del día y de la noche, describiendo con voces temblorosas cuánto él temía aquella noche, que se acercaba inexorablemente, como una sentencia de muerte. Cuando finalmente había logrado hablar directamente con él por teléfono, después de días de intentos frustrados, su padre le había suplicado con una voz que ella apenas reconocía como la del hombre que una vez había hecho temblar los escenarios de América con su presencia magnética y su confianza inquebrantable. Las palabras que usó fueron simples pero devastadoras, cargadas de una desesperación que ella nunca había escuchado en él durante toda su vida. Por favor, mátalo, hazlo desaparecer, no me obliguen a pasar por esto. Pero el espectáculo debía continuar, como siempre había continuado a lo largo de la extraordinaria carrera de Frank Sinatra. Los contratos estaban firmados, las celebridades habían confirmado su asistencia. La cadena ABC había pagado millones por los derechos de transmisión. Y el mundo entero esperaba ver al legendario cantante recibir el tributo que merecía por una vida dedicada a la música. Nadie quería escuchar que el homenajeado prefería estar en cualquier otro lugar del planeta, que cada aplauso era como un golpe en su pecho cansado, que cada canción interpretada por otros le recordaba todo lo que había perdido. Los productores del evento habían trabajado durante meses para crear un espectáculo digno de la leyenda que celebraban. Habían contactado a cientos de artistas, desde veteranos como Tony Bennett hasta estrellas emergentes como Hootie and the Blowfish, buscando representar todas las facetas de la influencia de Sinatra en la música popular. Salt and Pepper cantarían versiones hip-hop de sus clásicos, mientras que Ray Charles y Little Richard rendirían homenaje desde sus propias tradiciones musicales. Era un despliegue de talento sin precedentes.
organizado exclusivamente para honrar a un hombre que deseaba desesperadamente estar en cualquier otro lugar. La ironía de la situación no escapaba a ninguno de los miembros de la familia Sinatra. Aquí estaba el hombre que había pasado toda su vida buscando reconocimiento, que había luchado con uñas y dientes por cada gramo de fama que había acumulado, ahora aterrorizado ante la perspectiva de recibir exactamente lo que siempre había querido. El problema era que ya no era el mismo hombre que había anhelado esa adoración. Los años habían transformado su hambre de aplausos en una necesidad desesperada de paz y silencio, de momentos tranquilos con su familia, lejos de las luces, que una vez lo habían energizado. El momento más difícil de aquella noche llegó cuando la producción anunció que Sinatra subiría al escenario para cerrar el programa cantando las notas finales de New York. New York junto con todos los artistas reunidos. Era una tradición, una expectativa, un ritual que el público demandaba. Pero mientras ayudaban al anciano a levantarse de su silla y lo guiaban hacia las escaleras del escenario, su hija Nancy lo observaba desde su asiento con una mezcla de orgullo y angustia que amenazaba con ahogarla. Fue entonces cuando ella se acercó a él, tomó su mano temblorosa entre las suyas, y le hizo una pregunta que cambiaría todo. La pregunta fue simple, tan simple que cualquiera que la escuchara podría haberla considerado trivial. Pero para Frank Sinatra, en ese momento de su vida, con su memoria fragmentándose como cristal bajo presión, y su cuerpo traicionándolo después de 80 años de excesos y trabajo incansable, aquella pregunta contenía el peso de toda una existencia. Nancy le preguntó si recordaba la primera vez que habían cantado juntos, si recordaba haberla sostenido en sus brazos cuando era apenas una niña, si recordaba las promesas que le había hecho antes de que el mundo se interpusiera entre ellos. Frank Sinatra se detuvo en medio del escenario, el micrófono en su mano derecha, las luces cegadoras del Shrine Auditorium brillando sobre su rostro, arrugado por el tiempo y las batallas que había librado contra sus propios demonios. La orquesta comenzó a tocar los primeros acordes de la canción que lo había definido durante décadas, pero él no pudo cantar. Sus labios se movieron pero ningún sonido emergió. Sus ojos azules, aquellos ojos que habían cautivado a millones, se llenaron de lágrimas que comenzaron a rodar por sus mejillas, sin que él hiciera ningún esfuerzo por detenerlas. El silencio en el auditorio fue absoluto durante lo que pareció una eternidad interminable que se extendía más allá de cualquier concepto normal del tiempo. 3,000 personas contenían la respiración mientras observaban al hombre más grande del entretenimiento americano desmoronarse frente a sus ojos de una manera que nadie había presenciado jamás en sus 6 décadas de carrera pública. Los músicos de la orquesta miraban, y su director sin saber si debían continuar tocando las notas que habían ensayado durante semanas o detenerse, por respeto al momento extraordinario que se desarrollaba ante ellos. Los técnicos de iluminación mantenían los reflectores fijos en la figura solitaria del cantante, capturando cada segundo de su vulnerabilidad. Para las cámaras que transmitirían aquel momento histórico a millones de hogares en toda América y el mundo, era el fin de una era, el cierre definitivo de un capítulo irrepetible de la historia del entretenimiento, y todos los presentes lo sabían con una certeza que les helaba la sangre. Nancy subió al escenario sin que nadie la invitara, sin pedir permiso, sin importarle el protocolo o las instrucciones de los productores que gesticulaban frenéticamente desde los bastidores. Caminó hasta donde su padre permanecía inmóvil
y lo abrazó con una ternura que el público nunca había visto en ninguno de los espectáculos de Sinatra. Él correspondió el abrazo con una fuerza sorprendente para un hombre de su edad y condición. Aferrandosa a su hija como si ella fuera lo único real en un mundo que se había vuelto incomprensible para él. Cuando finalmente se separaron, Nancy tomó el micrófono de las manos de su padre y comenzó a cantar. Su voz no era tan poderosa como la de él en sus mejores años, pero llevaba consigo algo que ningún entrenamiento vocal podía enseñar: el amor incondicional de una hija por un padre que la había decepcionado tantas veces, como la había hecho sentir orgullosa. Frank la escuchó durante unos compases, y entonces algo extraordinario sucedió. Su voz regresó, débil al principio, apenas un susurro que los micrófonos captaban con dificultad. Pero regresó. Padre e hija terminaron la canción juntos, sus voces entrelazándose de una manera que recortaba el dueto que habían grabado casi 30 años antes, cuando ella era una joven estrella en ascenso y él era el rey indiscutible de la música popular. El público estalló en una ovación que sacudió los cimientos del Shrine Auditorium, una celebración que era tanto un adiós como un reconocimiento de todo lo que Frank Sinatra había significado para la cultura americana. Pero para aquellos que conocían la historia completa, para aquellos que habían presenciado los años de ausencias y reconciliaciones, de promesas rotas y momentos de conexión fugaz, Francis Albert Sinatra había nacido 80 años antes en Hoboken, Nueva Jersey, en circunstancias que casi le cuestan la vida, antes de que pudiera dar su primer respiro, el 12 de diciembre de 1915, en un apartamento frío sobre una taberna en el lado italiano de la ciudad. Su madre Dolly luchó durante horas para traerlo al mundo. El bebé era tan grande, casi 6 kilogramos, que los médicos tuvieron que usar forceps para extraerlo, dejándole cicatrices permanentes en el rostro y en el oído izquierdo que lo acompañarían toda su vida. Los vecinos que esperaban afuera del apartamento escucharon los gritos de Dolly y luego un silencio aterrador. El bebé no respiraba, no lloraba, no mostraba ninguna señal de vida. El médico lo declaró muerto y lo dejó a un lado para concentrarse en salvar a la madre que sangraba profusamente. Quinn tomó al bebé aparentemente sin vida y lo colocó bajo el chorro de agua fría del fregadero de la cocina. El shock del agua helada hizo lo que la medicina no había podido hacer. Francis Albert Sinatra comenzó a llorar. Aquella entrada dramática al mundo establecería el patrón para una vida que nunca sería ordinaria, que nunca aceptaría los límites que otros intentaban imponerle, que lucharía contra cada obstáculo con una ferocidad que sus oponentes nunca anticipaban. El niño que casi había muerto en el momento de nacer crecería para convertirse en el artista más influyente de su generación, pero también en un hombre atormentado por demonios que nunca pudo exorcizar completamente. Un padre que amaba a sus hijos con una intensidad que a menudo se manifestaba en formas destructivas. Dolly Sinatra era una mujer formidable que dominaba no solo su hogar sino también gran parte de la política local de Hoboken. A través de su trabajo como partera y su conexión con la maquinaria del Partido Demócrata, ella decidió desde el principio que su único hijo tendría todas las oportunidades que ella nunca había tenido. White trabajó incansablemente para proporcionarle una infancia de relativa comodidad, en medio de la Gran Depresión que devastaba al resto del país. Frank creció mimado y consentido, pero también profundamente solo.
Su padre Marty era un hombre calado y retraído que había sido boxeador en su juventud y ahora trabajaba como bombero en el departamento de Hoboken. La relación entre padre e hijo nunca fue cercana. Marty no sabía cómo expresar afecto y Frank interpretaba su silencio como rechazo. Esta dinámica marcaría profundamente la forma en que Sinatra se relacionaría con sus propios hijos décadas más tarde, repitiendo patrones de ausencia emocional que había jurado nunca repetir pero que parecían estar grabados en su código genético. El joven Frank descubrió la música como un escape de la soledad que lo consumía y como un camino hacia la aceptación que anhelaba desesperadamente. Escuchaba discos de Bing Crosby durante horas, memorizando cada inflexión, cada pausa, cada respiración del crooner que dominaba las ondas de radio en aquellos años. En los 15 años, después de ver a Crosby actuar en vivo en un teatro de Jersey City, Sinatra tomó la decisión que definiría su existencia. Él sería cantante, y no cualquier cantante, sino el mejor que el mundo hubiera conocido jamás. Antes de continuar con esta investigación, asegúrate de suscribirte a este canal y activar la campana de notificaciones. Lo que estás a punto de descubrir involucra 6 décadas de música que transformaron América. Un padre que luchó toda su vida por conectar con los hijos que adoraba, y un momento en un escenario que reveló la verdad que Frank Sinatra había ocultado detrás de su legendaria arrogancia. Al final de esta historia, comprenderás por qué una simple pregunta de su hija pudo destruir las defensas del hombre más duro del espectáculo. ¿Y qué secretos guardaba el corazón del artista que cantó las alegrías y tristezas de toda una generación? Los primeros años de la carrera de Sinatra fueron una batalla constante contra la pobreza, la indiferencia y las dudas de aquellos que no podían ver el talento extraordinario que se ocultaba detrás de la apariencia frágil del joven de Hoboken. Cantaba en clubs de mala muerte por unos pocos dólares. Viajaba en autobuses destartalados entre ciudades que apenas podía ubicar en un mapa, y dormía en habitaciones de hotel que a menudo carecían de calefacción o agua caliente. Pero nunca perdió la fe en su destino. Nunca dejó de creer que algún día el mundo reconocería lo que él ya sabía sobre sí mismo. El punto de inflexión llegó en 1939, cuando Harry James, un trompetista que estaba formando su propia orquesta, escuchó a Sinatra cantar en un club de Nueva Jersey y le ofreció un contrato que pagaría $75 a la semana. Era más dinero del que Frank había visto junto en toda su vida, pero más importante que el salario era la oportunidad de cantar con una banda profesional, de aprender el oficio de los músicos que lo rodeaban, de pulir el instrumento que Dios le había dado hasta que brillara con luz propia. 6 meses después, Tommy Dorsey, el trombonista más famoso de América y líder de una de las orquestas más exitosas del país, le ofreció a Sinatra un puesto en su banda que triplicaba su salario anterior. Harry James, en un gesto de generosidad que Sinatra nunca olvidaría, lo liberó de su contrato para que pudiera aprovechar la oportunidad. Los años con Dorsey serían fundamentales para el desarrollo artístico de Sinatra, quien aprendió observando cómo el trombonista controlaba su respiración para producir frases musicales de una longitud imposible para la mayoría de los instrumentistas de viento. El éxito llegó con una velocidad que sorprendió incluso al propio Sinatra. Para 1942, era el cantante más popular de América, perseguido por hordas de adolescentes que gritaban y se desmayaban. Durante sus presentaciones en el Teatro Paramount de Nueva York,
Los periodistas lo llamaban el fenómeno Sinatra, comparando la histeria que generaba con la que había rodeado a Rodolfo Valentino 2 décadas antes. Pero detrás del éxito deslumbrante, la vida personal de Sinatra ya mostraba las grietas que eventualmente amenazarían con destruirlo. Las jóvenes que esperaban durante horas afuera del Teatro Paramount para conseguir un vistazo del cantante flaco de ojos azules, no tenían idea de los demonios que lo perseguían cuando las luces se apagaban. Sinatra sufría de insomnio crónico que lo mantenía despierto hasta el amanecer. Bebía más de lo que era saludable para su voz delicada, y alternaba entre periodos de euforia maníaca y depresiones profundas que asustaban a quienes lo conocían íntimamente. El mismo temperamento que lo hacía un artista tan apasionado también lo convertía en un hombre difícil de amar y aún más difícil de vivir. Los años de guerra habían sido particularmente complicados para Sinatra, mientras otros hombres de su edad servían en el extranjero. Él había sido declarado no apto para el servicio militar debido a un tímpano perforado, una condición que los escépticos atribuían más a la influencia de su madre que a cualquier problema médico genuino. La prensa lo atacaba por quedarse en casa cantando mientras soldados morían en Europa y el Pacífico, y Sinatra cargaba con esa culpa de maneras que no podía articular pero que se manifestaban en sus comportamientos autodestructivos. Se había casado con Nancy Barbato en 1939, una joven de origen italiano que había conocido en la playa de Long Branch cuando ambos eran apenas adolescentes. Nancy era todo lo que Sinatra necesitaba en aquellos años de lucha. Paciente, comprensiva, dispuesta a sacrificar sus propias ambiciones para apoyar los sueños de su esposo. Juntos tuvieron 3 hijos. Nancy Sandra, en 1940. Franklin Wayne, en 1944. Y Christina, en 1948. Pero para entonces, el matrimonio ya estaba irremediablemente fracturado. El éxito había transformado a Sinatra de maneras que ni él mismo podía comprender completamente. Las tentaciones que lo rodeaban eran infinitas. Mujeres hermosas que se arrojaban a sus pies, dinero que fluía como agua, poder que embriagaba más que cualquier alcohol. Comenzó a tener aventuras que apenas se molestaba en ocultar, humillando públicamente a la esposa que lo había apoyado durante los años de hambre y rechazo. Nancy soportaba las infidelidades con una dignidad que solo hacía más evidente la crueldad de su esposo. La pequeña Nancy, la primogénita que llevaría el nombre de su madre, creció observando la desintegración del matrimonio de sus padres con una mezcla de confusión y dolor que marcaría su vida para siempre. Adoraba a su padre con una intensidad que bordeaba la devoción religiosa, pero también lo temía, consciente desde muy temprana edad de que su amor podía transformarse en frialdad sin previo aviso, de que su atención era un regalo que podía ser retirado en cualquier momento sin explicación alguna. Los recuerdos más felices de la infancia de Nancy estaban inevitablemente mezclados con la tristeza de las ausencias prolongadas de su padre, de las llamadas telefónicas que prometían visitas que nunca se materializaban, de los regalos costosos que llegaban en lugar de la presencia física que ella anhelaba. Frank Sinatra amaba a sus hijos con toda la intensidad de su naturaleza apasionada, pero no sabía cómo traducir ese amor en las pequeñas acciones cotidianas que los niños necesitan para sentirse seguros y valorados. Cuando Sinatra conoció a Ava Gardner en 1949,
El matrimonio con Nancy estaba ya en sus últimas convulsiones. Eva era todo lo que Nancy no era. Salvaje, impredecible, tan temperamental como el propio Sinatra. Una mujer que no se dejaba dominar por nadie, que devolvía golpe por golpe en las batallas épicas que caracterizarían su relación. Frank se obsesionó con ella de una manera que rayaba en la locura, abandonando a su familia para perseguir a la actriz por todo el mundo mientras su carrera comenzaba a desmoronarse a su alrededor. El divorcio de Nancy fue finalizado en 1951, dejando a 3 niños pequeños preguntándose por qué su padre los había abandonado por una mujer que aparecía en las revistas de cine. Nancy, la hija mayor, tenía 11 años y era lo suficientemente mayor para entender que su familia nunca volvería a ser la misma. Frank Jr. tenía 7 años y procesaba la ausencia de su padre con una mezcla de rabia y admiración que definiría su complicada relación durante décadas. Tina, la más pequeña, tenía apenas 3 años y crecería sin recuerdos claros de lo que significaba tener a ambos padres bajo el mismo techo. El matrimonio con Ava Gardner fue un desastre glorioso que duró oficialmente hasta 1957, aunque la relación había terminado en la práctica mucho antes. Se amaban con una pasión destructiva que los consumía a ambos, incapaces de vivir juntos, pero igualmente incapaces de separarse definitivamente. Las peleas eran legendarias, platos rotos, insultos que cortaban como cuchillos, reconciliaciones apasionadas seguidas de nuevas traiciones. Mientras tanto, la carrera de Sinatra tocaba fondo. Sus discos dejaban de venderse, while los clubs que una vez se llenaban para verlo, ahora lo ignoraban por completo. Los años de 1952 y 1954 fueron los más oscuros en la vida de Frank Sinatra. Un periodo de desesperación tan profunda que aquellos cercanos a él temieron seriamente por su vida. Había perdido su contrato discográfico con Columbia Records, su programa de televisión había sido cancelado, y su agencia de representación lo había abandonado. Ava estaba en España filmando películas mientras él vagaba por las calles de Nueva York como un fantasma de lo que había sido, consumido por los celos y la convicción de que había desperdiciado todo lo que la vida le había dado. Fue durante estos años terribles cuando sus hijos vieron un lado de su padre que preferirían olvidar. Las visitas se volvieron erráticas, a veces canceladas en el último momento, otras veces marcadas por una melancolía tan profunda que los niños no sabían cómo reaccionar. Nancy recuerda haber encontrado a su padre llorando solo en una habitación, incapaz de explicarle qué lo atormentaba, pero claramente necesitado del consuelo que ella, con apenas 13 años, no sabía cómo proporcionar. Era una inversión de roles que ningún niño debería experimentar. La resurrección de la carrera de Sinatra vino de la mano de un papel cinematográfico que nadie creía que pudiera conseguir. El papel de Maggio en De aquí a la eternidad. La adaptación de la novela de James Jones sobre soldados en Hawái antes de Pearl Harbor parecía perfecto para Sinatra, pero el estudio no lo quería. Fue Ava Gardner, irónicamente, quien convenció al jefe de Columbia Pictures de darle una oportunidad, usando su influencia como una de las estrellas más taquilleras del momento para abrir una puerta que parecía permanentemente cerrada. Sinatra ganó el Oscar al Mejor Actor Secundario en 1954, y su carrera renació de las cenizas de una manera que nadie había anticipado. Los años siguientes lo verían alcanzar alturas que superaban incluso los éxitos de su juventud.
Álbumes conceptuales que revolucionaron la industria discográfica, películas que demostraban su talento como actor dramático, y una presencia escénica que combinaba la vulnerabilidad emocional con una arrogancia magnética que hipnotizaba a las audiencias. La colaboración con el arreglista Nelson Riddle produjo una serie de álbumes que cambiarían para siempre la forma en que la música popular era concebida y producida. In the Wee Small Hours, lanzado en 1955, fue el primer álbum conceptual verdadero de la música popular, una exploración de la soledad y el desamor que capturaba el dolor de la ruptura de Sinatra con Ava Gardner con una honestidad devastadora. Las canciones fluían una tras otra como capítulos de una novela, creando una experiencia emocional coherente que ningún artista había intentado antes. Songs for Swingin' Lovers siguió en 1956, demostrando que Sinatra podía ser igualmente convincente cantando sobre la alegría del amor como sobre su dolor. El álbum capturaba la exuberancia de un hombre enamorado con una energía que contrastaba dramáticamente con la melancolía de su predecesor. Era como si Sinatra estuviera documentando cada faceta de la experiencia romántica humana, creando un catálogo emocional que sus oyentes podían consultar según sus propios estados de ánimo. Come Fly With Me. A Swingin' Affair. We Only the Lonely completaron una racha de álbumes clásicos que cimentaron la reputación de Sinatra como el intérprete más sofisticado de su generación. Los críticos que lo habían descartado apenas unos años antes ahora lo celebraban como un artista serio, mientras que el público, que nunca lo había abandonado, disfrutaba viéndolo reclamar el trono que siempre había considerado suyo por derecho, pero el éxito renovado no sanó las heridas que había causado en su familia durante los años de caos. Sus hijos crecieron en la periferia de su vida glamorosa. Invitados ocasionales, y un mundo que pertenecía a su padre pero que nunca sería verdaderamente suyo. Nancy se convirtió en cantante ella misma, buscando quizás en la música el camino hacia una conexión con su padre que las palabras nunca habían logrado establecer. En 1966, grabó el éxito que la definiría para siempre, una canción sobre botas diseñadas para caminar que se convirtió en un himno de independencia femenina. El momento que padre e hija habían esperado sin saberlo durante toda una vida de malentendidos y silencios finalmente llegó en 1967, cuando grabaron juntos un dueto que se convertiría en el único número 1 en la historia del Billboard protagonizado por un padre y su hija, un récord que permanece imbatido hasta el día de hoy. La canción hablaba de amor, de decir algo estúpido en el momento equivocado, de la fragilidad inherente de las conexiones humanas que pueden romperse con una sola palabra maleligida. Cuando sus voces se entrelazaban en el estudio de grabación de Hollywood, algo profundo se curó entre ellos. Una grieta emocional que había existido desde que Nancy era una niña pequeña que esperaba, junto a la ventana de su casa, a un padre que raramente llegaba cuando prometía hacerlo. Frank Jr. tuvo una relación significativamente más complicada con su padre, marcada por la inevitable y constante comparación que venía con llevar el mismo nombre legendario y elegir la misma profesión artística que había hecho famoso a su progenitor, cuando intentó forjar su propia carrera como cantante a principios de los años 60. Las críticas fueron despiadadas e implacables, señalando cada diferencia entre su voz y la de su legendario padre. Cada momento en que no alcanzaba los estándares imposibles que Frank Sr. había establecido durante décadas de perfección artística.
El secuestro traumático que sufrió en diciembre de 1963. Cuando tenía apenas 19 años y estaba comenzando a construir su identidad profesional, traumatizó profundamente a toda la familia y dejó cicatrices emocionales que nunca sanaron completamente a pesar de los años de terapia y los intentos de reconciliación. Frank Padre se culpaba a sí mismo con una intensidad que rayaba en la obsesión, convencido de que su fama internacional y su asociación con figuras controvertidas había puesto en peligro mortal a su único hijo varón, Tina, la más joven de los 3 hermanos. Encontró su camino lejos de los escenarios y las luces de neón que habían definido la vida de su padre, prefiriendo trabajar detrás de las cámaras como productora y eventualmente como la guardiana principal del legado artístico de su padre después de su muerte. Su relación con Frank era quizás la más equilibrada de los 3 hijos, beneficiada por la distancia emocional que le permitía ver a su padre con más claridad y juzgarlo con menos severidad que sus hermanos mayores, que habían sufrido más directamente las consecuencias de sus ausencias. Fue Tina quien escribiría las memorias más reveladoras sobre la vida familiar de los Sinatra, exponiendo verdades incómodas que otros preferían mantener ocultas en el armario de los secretos familiares, pero que él la consideraba esenciales para entender al hombre completo detrás de la leyenda inmaculada. Los años 70 y 80 vieron a Sinatra transformarse de rebelde de la industria en una institución americana, adorado por presidentes y respetado por una nueva generación de artistas que reconocían en él al maestro que había pavimentado el camino para todos ellos. Actuaba en Las Vegas ante audiencias que pagaban fortunas por verlo. Grababa álbumes que vendían millones de copias. Y vivía una vida de lujo que habría sido inimaginable para el niño pobre de Hoboken, que una vez había soñado con escapar de su destino. Su asociación con el Rat Pack durante los años 60 había añadido una nueva dimensión a su imagen pública. Junto con Dean Martin, Sammy Davis Jr., Peter Lawford y Joey Bishop, Sinatra había creado una fantasía de masculinidad sofisticada que millones de hombres americanos aspiraban a emular. Las noches en el Sands de Las Vegas, los shows improvisados que se extendían hasta el amanecer, las películas que parecían capturar la diversión espontánea de un grupo de amigos que disfrutaban de la vida sin preocupaciones aparentes. Todo contribuía a una imagen que era tan seductora como irreal. Detrás de las fiestas interminables y las bromas públicas, las relaciones dentro del grupo eran más complicadas de lo que el público imaginaba. Sinatra era indiscutiblemente el líder, y los otros miembros sabían que su posición dependía de mantener su favor. Sammy Davis Jr. soportaba humillaciones raciales que habrían destruido a un hombre menos determinado, mientras que Dean Martin mantenía una distancia emocional que eventualmente resultaría en un alejamiento permanente de su supuesto mejor amigo. El matrimonio de Sinatra con Mia Farrow en 1966 escandalizó a América. Ella tenía 21 años, él 50. Una diferencia de edad que los periodistas no dejaban de señalar con evidente desaprobación. El matrimonio duró apenas 2 años, terminando cuando Sinatra le exigió que abandonara el rodaje de Rosemary's Baby para acompañarlo en una gira y ella se negó. Fue otro fracaso romántico en una vida marcada por la incapacidad de mantener relaciones estables con las mujeres que amaba. Pero el tiempo
ese enemigo implacable que no respeta la fama ni la fortuna, comenzó a cobrar su precio. A mediados de los años 80, Sinatra colapsó en el escenario de Atlantic City y fue hospitalizado por diverticulitis, una condición que lo dejó visiblemente debilitado. Se recuperó lo suficiente para continuar actuando, pero aquellos cercanos a él notaron cambios preocupantes, olvidos frecuentes, momentos de confusión, una fragilidad que contrastaba dramáticamente con la imagen de invencibilidad que había proyectado durante toda su carrera. Los conciertos de los años 90 se convirtieron en una prueba de resistencia tanto para Sinatra como para su audiencia. Algunas noches era brillante, capaz de transportar a los espectadores a los días dorados de su juventud con interpretaciones que demostraban que el talento fundamental seguía intacto. Otras noches se perdía a mitad de una canción, olvidaba letras que había cantado miles de veces, miraba al vacío con una expresión de pánico que rompía el corazón de cualquiera que lo amara verdaderamente. Tom Dreesen, el comediante que abría los shows de Sinatra durante aquellos años finales, fue testigo de uno de los momentos más difíciles en la carrera del cantante. Durante un concierto ante miles de personas, Sinatra se perdió completamente en medio de una canción, la orquesta dejó de tocar y un silencio terrible descendió sobre el auditorio. Dreesen estaba convencido de que había llegado el final, que Sinatra bajaría del escenario y nunca volvería a cantar ante una audiencia. Pero entonces sucedió algo milagroso. Un hombre en las gradas superiores se puso de pie y gritó palabras que resonaron en todo el recinto. «Está bien, Frank, está bien, porque te amamos». Comenzó a aplaudir solo, y poco a poco otros se unieron a él, hasta que miles de personas estaban de pie ovacionando al cantante, que permanecía inmóvil en el centro del escenario con lágrimas en los ojos. Sinatra se recompuso, regresó al micrófono y cantó la siguiente canción con una perfección que recortaba sus mejores años. Después del concierto, señaló al hombre que lo había salvado y le dijo simplemente: «Yo también te amo, amigo». El último concierto de Frank Sinatra tuvo lugar el 25 de febrero de 1995 en una fiesta privada para 1,200 invitados selectos durante el torneo de golf que llevaba su nombre en Palm Springs. Tenía 79 años y su salud se deterioraba visiblemente, pero insistió en subir al escenario una última vez para cantar ante sus amigos y admiradores. La canción final que eligió fue Lo mejor está por venir, un título que resultaría profético de una manera que él no podía haber anticipado. Su hijo Frank Jr. dirigió la orquesta aquella noche, un gesto de continuidad generacional que emocionó a todos los presentes. Padre y hijo intercambiaron miradas durante la actuación, comunicando sin palabras todo lo que nunca habían podido expresar verbalmente durante décadas de relación complicada. Cuando la última nota se desvaneció en el aire del desierto californiano, Frank Sinatra abandonó los escenarios para siempre, cerrando un capítulo de la historia musical americana que nunca se volvería a escribir. Los 3 años siguientes fueron un declive gradual que la familia enfrentó con una mezcla de dolor y aceptación. Sinatra pasaba la mayor parte de su tiempo en su casa de Beverly Hills, rodeado de recuerdos de una carrera que había abarcado 6 décadas y había tocado la vida de millones de personas en todo el mundo. Sus hijos lo visitaban regularmente, tratando de compensar en sus últimos años las ausencias que habían marcado su infancia, buscando una reconciliación
que siempre parecía estar al alcance de la mano, pero nunca se concretaba completamente. Nancy había escrito 2 libros sobre su padre, intentando capturar en palabras la complejidad del hombre que había sido tanto su héroe como su mayor decepción. El proceso de investigación y escritura le había permitido entender aspectos de la vida de Frank que había ignorado durante años. Perdonar traiciones que una vez le habían parecido imperdonables, y apreciar los sacrificios que él había hecho incluso cuando parecía estar persiguiendo únicamente sus propios deseos egoístas. La pregunta que Nancy le hizo a su padre en el escenario del Shrine Auditorium aquella noche de noviembre de 1995 había sido el resultado de décadas de preguntas no formuladas, de conversaciones que nunca habían tenido, de un amor que siempre había estado presente, pero que raramente había encontrado expresión adecuada. Cuando le preguntó si recordaba, no estaba hablando solo de memorias específicas, sino de toda una vida compartida, de todo lo que habían sido el uno para el otro, y de todo lo que podrían haber sido si las circunstancias hubieran sido diferentes. Frank Sinatra murió el 14 de mayo de 1998. A la edad de 82 años, en el Centro Médico Cedars-Sinai de Los Ángeles. Su esposa Barbara estaba afuera cenando cuando su condición empeoró repentinamente y fue trasladado de emergencia al hospital. Los médicos hicieron todo lo posible para salvarlo, pero el corazón que había latido con tanta pasión durante más de 8 décadas finalmente se detuvo. La noticia de su muerte se extendió por el mundo en cuestión de minutos, provocando una oleada de tributos que confirmaba su estatus como uno de los artistas más importantes del siglo XX. El funeral se celebró en la iglesia del Buen Pastor en Beverly Hills, el mismo lugar donde Sinatra se había casado con su cuarta esposa Barbara. En 1976, las canciones que sonaron durante el servicio fueron cuidadosamente seleccionadas por sus hijos. In the Wee Small Hours, Moonlight in Vermont, Ave María, y finalmente Put Your Dreams Away, la canción que había usado para cerrar sus programas de radio durante décadas. Nancy recordaría más tarde que no había un solo hoyo seco en la iglesia cuando esa última melodía llenó el espacio sagrado. Los asistentes al funeral representaban todas las facetas de la vida extraordinaria de Sinatra. Estrellas de Hollywood que habían actuado junto a él se sentaban cerca de músicos que habían tocado en sus bandas durante décadas. Políticos que habían buscado su apoyo compartían bancas con empresarios que habían hecho negocios con él en Las Vegas. Era un testimonio de la amplitud de su influencia, de la cantidad de vidas que había tocado durante sus 82 años de existencia. El cortejo fúnebre atravesó las calles de Los Ángeles mientras miles de fanáticos se alineaban para despedir al hombre que había sido la banda sonora de sus vidas. Muchos sostenían fotografías de Sinatra, otros cantaban fragmentos de sus canciones más famosas, y algunos simplemente lloraban en silencio mientras el coche fúnebre pasaba lentamente. Era el final de una era, el cierre definitivo de un capítulo de la historia americana que nunca se volvería a escribir. La procesión terminó en el Desert Memorial Park de Cathedral City, donde Frank Sinatra sería enterrado junto a su padre Marty y su madre Dolly. La ubicación había sido elegida cuidadosamente, lejos del bullicio de Hollywood, en el desierto que Sinatra había llegado a amar durante sus años en Palm Springs. Era un lugar de paz, exactamente lo que el hombre que había vivido tan ruidosamente había anhelado en sus últimos años. La lápida de Frank Sinatra en el Desert Memorial Park de Cathedral City lleva grabada una inscripción que él mismo había elegido años antes.
lo mejor está por venir. Era la misma canción que había cantado en su último concierto, y las palabras parecían contener una promesa que trascendía la muerte física. Para sus hijos, la inscripción era un recordatorio de que su padre, a pesar de todos sus defectos y fracasos, nunca había perdido la esperanza en un futuro mejor. Nunca había dejado de creer que la redención era posible para aquellos que la buscaban con suficiente determinación. Los años posteriores a la muerte de Sinatra vieron a sus hijos trabajar incansablemente para preservar y promover su legado. Nancy continuó su programa de radio dedicado a la música de su padre, compartiendo historias y recuerdos con una audiencia que nunca se cansaba de escuchar sobre el hombre detrás de la leyenda. Tina produjo documentales y espectáculos teatrales que exploraban diferentes facetas de la vida de Frank, incluyendo aspectos controvertidos que otros biógrafos preferían ignorar o minimizar. Frank Jr. siguió cantando hasta su propia muerte en 2016, llevando la música de su padre a nuevas generaciones de oyentes que nunca habían tenido la oportunidad de ver al original en vivo. La relación entre padre e hijo, que había sido tan complicada durante tantos años, encontró una especie de resolución póstuma cuando Frank Jr. se convirtió en el guardián de la tradición musical que su padre había establecido. Cada vez que cantaba una canción de Sinatra, estaba honrando no solo al artista, sino también al padre que finalmente había aprendido a perdonar. La pregunta que Nancy le hizo a su padre aquella noche en el Shrine Auditorium nunca fue revelada públicamente en su totalidad. Los periodistas especularon durante años, los biógrafos teorizaron basándose en fragmentos de información, pero solo los miembros más cercanos de la familia conocían las palabras exactas que habían desencadenado la respuesta emocional más visible en la carrera de un hombre famoso, por su control absoluto sobre sus emociones públicas. Lo que sí se sabe es que aquella pregunta cambió algo fundamental en la relación entre padre e hija durante los años que les quedaban juntos. Algunos testigos presentes aquella noche recordaron que Nancy le preguntó algo sobre su infancia compartida, sobre los días en que él la llevaba al estudio de grabación y le permitía observar mientras creaba la música que definiría una generación. Otros afirmaron que la pregunta tenía que ver con promesas incumplidas, con cumpleaños perdidos, con recitales escolares, a los que nunca asistió porque siempre había un concierto más importante o una mujer más urgente que reclamaba su atención. La verdad probablemente contenía elementos de ambas versiones. El legado de Frank Sinatra continúa resonando en la cultura americana y mundial décadas después de su muerte. Sus grabaciones siguen vendiéndose, sus películas siguen siendo proyectadas, y su influencia puede detectarse en cada cantante que intenta comunicar emoción genuina a través de una canción. Pero para sus hijos, su legado más importante no tiene nada que ver con premios, Grammy o estatuillas del Oscar. Tiene que ver con los momentos de conexión que lograron arrebatarle a un hombre que nunca supo cómo dar de sí mismo libremente. Nancy Sinatra tiene ahora 84 años y continúa defendiendo la memoria de su padre con la misma devoción que mostró durante toda su vida. En entrevistas recientes, ha hablado sobre el dolor de escuchar su música en lugares públicos sin advertencia. Como cada canción es como un dedo presionando una herida que nunca termina de sanar. Pero también ha hablado sobre la gratitud que siente por haber tenido a Frank Sinatra como padre,
por haber sido testigo de su genio desde una posición privilegiada que pocos podían imaginar. Tina Sinatra, ahora de 76 años, continúa supervisando el patrimonio artístico de su padre con una dedicación que él habría apreciado profundamente. Ha producido un musical basado en su vida que se estrenó en el Reino Unido, llevando las canciones de Sinatra a una nueva generación de audiencias que descubren por primera vez el poder de su arte. Para Tina, el trabajo de preservación no es solo una responsabilidad profesional, sino una forma de mantener viva la conexión con un padre que siempre fue mejor expresándose a través de la música que a través de las palabras. El momento en el escenario del Shrine Auditorium, cuando Frank Sinatra no pudo terminar la canción después de que su hija le hiciera aquella pregunta, se ha convertido en parte de la mitología que rodea al cantante más grande de su generación. Algunos lo interpretan como evidencia de su humanidad oculta, otros como una señal de su declive físico y mental, y otros más como el momento más auténtico de una carrera construida sobre la capacidad de proyectar emociones que el público pudiera reconocer como propias. Lo que aquella noche demostró, más allá de cualquier interpretación particular, es que incluso los gigantes pueden ser derribados por las preguntas más simples, que el amor de una hija puede atravesar las defensas más elaboradas y que la vulnerabilidad, cuando finalmente se permite emerger, puede ser más poderosa que cualquier demostración de fuerza o control. Frank Sinatra pasó su vida entera construyendo una imagen de invencibilidad, pero fue en el momento de su mayor debilidad cuando reveló la verdad de quién era realmente. Descansa en paz, Frank Sinatra, el niño de Hoboken que casi murió al nacer, pero que vivió para convertirse en la voz de una nación entera que encontró en sus canciones el reflejo de sus propias alegrías y tristezas. Descansa en paz, el padre imperfecto que amó a sus hijos de la única manera que sabía, con una intensidad que a veces quemaba más de lo que calentaba, que dejaba cicatrices donde debería haber dejado carichas. Descansa en paz, el artista que transformó canciones simples en declaraciones profundas de la condición humana, que cantó sobre el amor y la pérdida con una honestidad que pocos se atrevían a igualar, y que millones reconocían como la expresión perfecta de sus propios sentimientos inarticulados. Tu música perdura en cada radio que la transmite, en cada persona que tararea tus melodías sin siquiera darse cuenta. Tus películas perduran en las pantallas que siguen proyectándolas para nuevas generaciones, pero más que nada perdura el recuerdo de aquella noche, cuando tu hija te hizo una pregunta y tú, por primera vez en tu vida de leyenda invencible, no pudiste encontrar las palabras para responder. En ese silencio estaba todo lo que nunca pudiste decir a lo largo de 80 años de existencia. Todo el amor que nunca supiste cómo expresar adecuadamente. Toda la humanidad que ocultaste detrás de la máscara cuidadosamente construida del artista infalible. Lo mejor está por venir. Escribiste en tu lápida como mensaje final al mundo. Y quizás tenías razón en formas que ni tú mismo podías comprender cuando elegiste esas palabras. Quizás en algún lugar más allá de esta vida terrenal, finalmente encontraste las palabras que siempre te eludieron cuando más las necesitabas. Finalmente pudiste decirles a tus hijos todo lo que significaban para ti sin el obstáculo de tu propio ego. Hasta entonces, tu música seguirá hablando por ti con una elocuencia que tus palabras nunca alcanzaron, y nosotros seguiremos escuchando con los corazones abiertos a la verdad que cantaste durante 6 décadas inolvidables.